pido que se ponga sobre sus pies en esta linda hora. Bienvenidos cada uno en esta hora a la casa del Señor. Espero que tenga hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. El tema que di inicio la semana pasada, domingo pasado, fue la palabra de Dios y la reacción del hombre hacia la palabra de Dios. Y hemos buscado, encontrado ejemplos de las personas que la forma en que reaccionaron muchos a la palabra de Dios, y hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Y lo vivimos nosotros, usted y yo, cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios. Bendito el Señor. Lo llevo en esta hermosa hora a Lucas, a su capítulo 13 en esta tarde. Bendito sea el Señor. Yo no sé si a usted le agrada la presencia de Dios, pero la verdad es que cuando usted y yo nos acostumbramos a la presencia de Dios, se siente lindo. Se siente lindo. ¿Cuántos disfrutan la presencia del Espíritu Santo? Es muy linda, y le animamos a todos, mis hermanos, enamórese más del Señor, enamórese más del Padre y enamorémonos más del Espíritu Santo. Es nuestro amigo, Él está aquí con nosotros, Él quedó acá para estar con nosotros. Por lo tanto, seamos realmente creyentes que amamos su linda presencia. Le dije el capítulo 13 de Lucas en esta linda hora. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el verso 3, leemos en esta hora hasta el 5. Leamos del verso 1, pero nos concentraremos del verso 3 al 5, pero leámoslo los primeros versos también. El verso 1 dice lo siguiente, estamos ahí todos, iglesia. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le oramos al Señor y le decimos: Señor, háblanos en esta linda hora. Trae tu palabra, Dios. Mi Señor, tu palabra es alimento. Tu palabra, Dios, nos santifica. Padre glorioso, edifícanos, Padre eterno, con tu palabra, Dios. Pido bendición, Padre, sobre cada persona, sobre cada vida, Dios, que está en este lugar. Dios soberano, amado Rey glorioso, que tengamos, Padre, una mayor hambre por tu palabra, Dios, que la recibamos, oh Dios, con mucho más, Padre, anhelo, amado Dios soberano, que amemos tu palabra, oh Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Tome su asiento en esta linda hora. Pudiera hacer una pregunta en esta hora, y es: ¿cuánto ama usted la palabra de Dios? Si consideráramos la palabra amar,
¿En qué nivel usted cree que usted ama la palabra de Dios? ¿Hasta dónde usted la ha aceptado? ¿Hasta dónde usted ha considerado, ha valorado la palabra de Dios? Una pregunta que le hago a cada uno en esta linda hora. Gloria al Señor, ya que es muy necesario que nosotros, cada persona, le ponga atención a lo que en realidad es la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene para usted la palabra de Dios? Ahora, una cosa es saberlo, porque lo entiendo así, que la palabra de Dios es lo mejor que hay, o lo digo porque lo he experimentado. Puedo decir que la palabra de Dios es lo más grande que hay, lo más bello que hay, es el mejor consejo. ¿Cuántos pueden decir que la palabra de Dios es el mejor consejo que existe? La palabra de Dios lo es todo para una persona, pero en cada uno de nosotros, hasta dónde esta palabra ha llegado, no solamente, yo diría, a cambiarnos, sino a enseñarnos a amarla. Bendito sea el Señor. Y a darnos cuenta de que necesito esta palabra en mi vida. Gloria al Señor. Es muy importante que cada uno de nosotros ponga atención, aunque llevemos años. Podemos estar sentados en una banca por años. Eso no quiere decir que yo amo la palabra de Dios. Yo puedo ser parte de una familia que ama al Señor, y eso no quiere decir que amo la palabra de Dios. Tenemos que llegar, y es necesario estar en un punto donde nosotros podamos decir: amos la palabra de Dios. Poder expresar palabras como las que vamos a ver en esta tarde, a hombres que expresaron qué fue la palabra de Dios para ellos. La semana pasada vimos un poco, gloria al Señor, de personas que rechazaron la palabra de Dios y que, como decía, no les iba a ir muy bien ni les fue bien. Gloria al Señor. La palabra de Dios y la reacción del ser humano hacia la palabra del Señor. Se dice que en cierto país, en Escocia, se dice que en Escocia es como un monumento histórico, y a ese lugar, gloria al Señor, se le llama como la torre del arrepentimiento. Es algo histórico ahora. Y a esa torre se le llama la torre del arrepentimiento, en un lugar de Escocia. Y se dice que en cierta oportunidad había un joven estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, acostado en la grama cerca de donde estaba la torre, y pasó cierto hombre y de una manera burlona le dijo: dime cómo puedo llegar al cielo. El joven le dice: vuelva su mirada hacia aquella torre, y ahí está su respuesta: la torre del arrepentimiento. Le estaba diciendo: es necesario que tú te arrepientas para que llegues al cielo. Pero la pregunta de aquel hombre fue de una manera burlona. Así es el mundo y la sociedad en la que nos encontramos. Es más, aún hay personas que conocen ciertas porciones de las Escrituras y las usan para burlarse de los creyentes. Esta tarde nuevamente yo quiero entrar en este mensaje, gloria al Señor, de lo emergente que es
aceptar la palabra de Dios sin cuestionarla. ¿Está alguien aquí? El mundo que vivimos cuestiona y cuestiona y cuestiona, pero mucha gente cuestiona la palabra de Dios no para bien, sino para sacarle defecto. Y estas personas no les puede ir bien, van a fracasar. Hay personas que hacen preguntas, pero porque quiere saber y quiere conocer la verdad. Otros hacen preguntas, pero para burlarse. Para nuevamente, gloria al Señor, que aún rechazar más la palabra de Dios. Me llama la atención la porción que he tomado en esta tarde. Cuando la Biblia dice en este capítulo 13, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le trajeron a los oídos del maestro un grupo de personas, de hombres, contándole, dándole una noticia acerca de lo que Herodes, gloria al Señor, había hecho, Pilato, perdona, había hecho en cierta oportunidad. Y indagando y estudiando y poniéndole atención a esto, se cree que estas personas lo que le querían decir a Jesús, esa gente fue mala y se merecía lo que le sucedió, lo que este hombre hizo con ellos. Gloria al Señor. Mucha atención, porque estoy en este tema, la palabra de Dios y la reacción de los hombres. ¿Cómo están reaccionando los seres humanos a esta palabra de Dios? Y cómo reaccionamos aún cada día los que ya estamos en el camino del Señor. ¿Qué está haciendo a esta etapa? ¿O cómo estamos reaccionando nosotros a esta palabra en el tiempo que ahora nosotros llevamos ya en el Señor? ¿Cómo nos expresamos de esta palabra? ¿Cómo nos expresamos de Dios? ¿Qué podemos decir o qué decimos de la palabra de Dios? De lo que hace en nosotros. Gloria al Señor. Le contaban acerca de esto, de cómo habían sufrido o fracasado, gloria al Señor, la forma en que este gobernante había tratado a esta gente. Posiblemente algunos creen que era gente malvada y ellos pensaban de que bien se lo merecían. A esto, el verso 2, Jesús respondió y les dijo, les hace una pregunta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es que ellos creían, no, es que han sido malos y por eso les ha pasado lo que les ha pasado. En nuestro tiempo, muchos de nosotros podemos cometer ese error de decir no, todo eso es, o sea, se lo merecía o porque era un malvado. Gloria al Señor. Por eso le ha pasado lo que le ha pasado. Lo que Jesús extrae a la atención de esta gente que le estás diciendo estas cosas, Él les dijo: ustedes piensan entonces que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Jesús dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está diciendo: no juzguen ustedes a esa gente, porque ustedes dicen que por malos les ha sucedido lo que les ha sucedido. Yo les digo algo: si ustedes creen que ellos son más pecadores que otros, les digo algo a ustedes, les dice el Señor: si ustedes no se arrepienten, lo mismo les va a pasar a ustedes. Si ustedes no acatan el mensaje, si ustedes no reciben esta palabra, no se arrepienten de sus pecados,
gloria al Señor, ustedes todos van a perecer y de la misma manera. Vuelve el Señor y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí hay algo que encierra a Jesús: la emergencia de toda persona que tiene que reconocer que es un pecador. Jesús está dejando a todo mundo, gloria al Señor, encerrado en esto. Todos hemos sido pecadores, todos son pecadores, gloria al Señor, y tienen que arrepentirse. Mucha gente batalla en el arrepentimiento. Mucha gente dice: está bien. Dicen que Dios existe, qué bueno. Dicen que Jesús vino por nosotros, a morir por nosotros, perfecto. Pero batallan con el arrepentimiento. Hay personas que han llegado aún a confesar a Cristo, escuche bien, pero en el fondo no ha habido un arrepentimiento. ¿Alguien está aquí? Porque el arrepentimiento es más que lágrimas. El arrepentimiento es más que expresar con nuestros labios que recibimos a Cristo. Es aceptarlo a Él, es aceptar su palabra, es dejar de cuestionarla y decir: soy un necesitado del Señor. Vivimos generaciones de esta manera. Yo me encuentro con cuántas personas, muchas veces les hablo y me dicen: no, yo acepté a Cristo. Y usted les ve el estilo de vida y usted se queda: esto no puede ser así. Y cuando los cuestiona y les dice dónde están ellos ubicados como hijos de Dios, ellos no saben qué decir. No hay relación con el Señor. ¿Hasta dónde llega el arrepentimiento? ¿Qué hace el arrepentimiento? ¿Cómo es que una persona en realidad, gloria al Señor, puede dar evidencias del amor que tiene por su Señor, por la palabra de Dios? Es necesario que cada persona entienda esto. Me llama la atención porque cuando Jesús, la Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo, dice que cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, lo primero que Jesús hace no es decirle a la gente que lo amen. Lo primero que Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo primero que Jesús dice: tienen que arrepentirse, gloria al Señor. Tienen que reconocer, gloria a Jesús, que esta palabra, reconocer a Dios, reconocer a Cristo, hay que arrepentirse de todos nuestros pecados. Cuando Pedro predicó, la Biblia dice que la gente, los oidores, la gente que estaba presente escuchando el mensaje, dice que fueron compungidos, sintieron dolor en el fondo, en el corazón, de que habían ofendido a Dios, y llegaron al punto de preguntar: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentíos, dice Pedro, arrepiéntanse de vuestros pecados. Una persona necesita arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento. Hay gente que ha aceptado a Cristo, pero no ha sentido nada en el fondo, donde se ha sentido culpable de lo que ha hecho. Ha confesado a Cristo y por eso es que no puede perseverar, porque lo hizo del diente al labio. El arrepentimiento es el que lleva dolor, es el que causa dolor. Bendito sea el Señor. Nos sentimos, entendemos que ofendimos al Señor, he ofendido al Señor, y mientras no reconocemos que le hemos ofendido, mis hermanos, este hombre sigue batallando con su conversión. Si usted se da cuenta
el punto de la gente es la conversión. El arrepentimiento es algo que hace a la gente hacer cambios radicales en su manera de ser. Gloria al Señor. Cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechaza a Cristo, este evangelio de salvación, a la gente le costará, como dije la semana pasada, le costará la vida. Le vendrá destrucción. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 30, verso 15, hija, por favor. 30, 15 al 19. Escuchen todos esta tarde. Si no hay amistades, pero aquí hay creyentes, hay gente nueva en Cristo todavía. Y hay gente que ya lleva su rato, gloria al Señor, pero sigue batallando con su conversión. Y esta parte es algo que le tenemos que poner atención. Gloria al Señor. Deuteronomios capítulo 30 y su verso 15 hasta el 19. Vamos a leerlo en esta hora. Vea lo que le dice Dios al pueblo a través de Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo he puesto delante de ti hoy. Eso nos dice el Señor a todos los que estamos aquí. A todos los que estamos aquí. Quiero hablar con aquellos que están nuevos en el Señor, que están luchando con su conversión. Pero hablo también con aquellos que hace rato aceptaron a Cristo, pero que su vida tambalea. Gloria al Señor. Su entrega tambalea. Están en arena movediza. El Señor les dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy ¿qué dice? Que ames a Jehová tu Dios, que lo ames. Esa es la pregunta. Yo dije, ¿a qué nivel amamos a Dios? Una cosa es conocer los mandamientos, oiga esto, sabérselos de memoria, los 10 mandamientos, y otra cosa es en realidad amar a Dios, amar su palabra. Gloria al Señor. El que ama a Dios ama la presencia de Dios. El que ama la palabra de Dios ama el escudriñarla, ama el escucharla. Gloria al Señor. Vivimos generaciones que aún llegan a aceptar a Cristo, pero al escuchar el mensaje les choca. Les choca. Decía, mientras visité una de las reuniones ayer, decía el líder que muchas veces estamos ya en la iglesia, pero cuando la palabra de Dios viene, nos incomoda. Todavía nos incomoda, decía él. Todavía chocamos con ella. Todavía. ¿Por qué será? Porque nos falta amarla todavía más, la palabra de Dios. Jesús dijo que el que ama a Dios, mis palabras guardará. El que me ama a mí, mi Padre lo va a amar. Si usted y yo no hemos entendido qué es amar a Dios, qué es amar la palabra de Dios, la gente dice por la calle: no, yo soy cristiano. Hable con él acerca de la palabra de Dios y comienza a portarse huraño, se molesta, se irrita. No, mis hermanos, si usted ama la palabra de Dios, a usted le va a agradar compartir la palabra de Dios, escuchar el mensaje de salvación, escuchar la palabra de Dios. La vamos a amar.
El que ama la palabra de Dios busca tiempo para escudriñarla. El que ama la palabra de Dios está esperando los días de culto. Quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Cuando se ama la palabra de Dios. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Ahora, todo es un examen del 1 al 10. No lo pongamos del 1 al 100. El amor que tú le tienes a Dios y a su palabra. ¿Dónde tú te calificas? Que no te califique otro, sino que te califiques tú. Porque alguien pudiera decir, yo creo que este tal vez un 5. Yo creo que el otro quizás un 3. No califiques a los demás, califícate tú. Que esta tarde sea para eso. Porque aún en las congregaciones hay gente batallando con la palabra de Dios. Ahora imagínese gente nueva. Te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, en los caminos de Dios. La pregunta es para todos los que estamos aquí: ¿cuáles son tus andadas cuando te vas de estos servicios? ¿Con quién andas? ¿Con quién compartes? ¿De qué hablas? Él dice que andes en sus caminos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es tu ambiente cuando te vas del culto de la congregación? Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. O sea, hay que acatar sus mandamientos. ¿Cuántos creyentes estamos aquí? ¿Y cuántos reconocemos que hay que guardar los mandamientos? Hay que vivir los mandamientos. Ahora vuelvo y le digo, no se ponga usted a estudiar a otro, estúdiese usted. No se ponga a calificar a nadie esta tarde, califíquese usted, dese la mejor nota que usted pueda darse esta tarde. Guarde sus mandamientos, sus estatutos, o sea, sus ordenanzas, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. La bendición de los creyentes viene ¿dónde? A través de la entrega a la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Viene la bendición de Dios para ellos. ¿Qué es necesario? O la rechazamos o la aceptamos. Alguien puede decir esta tarde con toda sinceridad: amo la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decirle al Señor realmente: amo tu palabra, Dios? Amo tu palabra, Dios. Amo tu palabra, Dios. Amo tu palabra. Es que los creyentes tenemos que saber amar la palabra de Dios, no rechazarla. Guardar su palabra en el corazón, hacerla nuestra, deleitarnos en ella. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Estoy capacitando un grupo de servidores y estoy en lo mejor de hablar, aconsejarle y decirle: yo no quiero más hipocresía en los servidores. Yo no quiero otro grupo, que salga un grupo y no sepa amar a Dios, no conozca la presencia de Dios, que renuncie en cualquier momento al evangelio o renuncie a sus privilegios. El que ama a Dios permanece en el vendaval. El que ama a Dios permanece, gloria, sirviéndole al Señor. El que ama al Señor. Los creyentes es necesario que se vuelvan reales, genuinos, creyentes de verdad. Yo creo que alguno de aquí en adelante ya no va a decir
que es cristiano, yo voy a la iglesia que está en tal parte, va a decir. Mire lo que sigue diciendo. Verso 17. Mas si tu corazón se aparta y no oyeres. ¿Está aquí? ¿Y quién se aparta si todavía? ¿Quién deja de ser hijo si no es hijo? Pero si tu corazón se aparta, o sea, ya sabes quién yo soy. Ya reconociste que yo te escogí como nación, sos mía. Te llevo a una tierra de bendición. Pero si tu corazón se aparta, te escogí como hijo, pero si tu corazón se aparta, te acepté. El pueblo de Israel se jactaba de que tenían al mejor Dios, al único Dios verdadero. Y cuando lo introduce a la tierra, le dice, pero si tu corazón, cuando lo iba a introducir a la tierra, pero si tu corazón se aparta y no oyeras, si este oído no lo prestas para escucharme. Mis hermanos, muchas veces la gente puede estar en una banca, pero no está escuchando. Le entra aquí y le sale por aquí. No ama la palabra de Dios. El que ama la palabra de Dios la retiene, la hace suya, se deleita con ella. Alguien está aquí esta tarde. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieses, mire las condiciones que pone Dios. Te llevo a bendición, te introduzco a bendición. Pero si tu corazón se aparta, si tu oído ya no quiere escuchar. Próximo verso. Yo protesto hoy que de cierto pereceréis. Mire lo que pasa al rechazar la palabra de Dios. No ponerla en práctica. Es fácil congregarse, pero no guardar el mensaje, no guardar la palabra de Dios, no hacerla nuestra. De cierto moriréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El fracaso era lo que iba a venir, les estaba diciendo Dios. Lo mismo nos dice Dios a todos nosotros. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. A los que recibieron y a este tiempo reciben a Jesús, a los que reconocieron quién era Dios realmente, mis hermanos, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Por misericordia somos salvos y deberíamos nosotros de sacarle provecho a esa misericordia de Dios. No estábamos, mis hermanos, éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos, extranjeros. Éramos gente rara para el pueblo, gloria al Señor, de Israel. Pero Dios en su misericordia nos dio entrada cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si no escogemos a Dios, si no escogemos su palabra, si no escogemos a Cristo, si de todas las cosas que hay en este mundo y nos ofrecen, nosotros rechazamos al Padre, rechazamos al Hijo, rechazamos su palabra, hay un riesgo de perder la vida. Eso es lo que le espera al mundo, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Jesús hace un llamado al arrepentimiento de todo corazón por aquel trágico final de aquellas personas, gloria al Señor,
de lo cual estaban hablando. Algunos judíos creían que aquel trágico final que le había sucedido a aquellas personas se debía a su maldad y por tanto se lo merecían. Jesús dijo: esto no es así. Si no se arrepienten todos, van a perecer de la misma manera. Dígale a que está a su lado que necesario es el arrepentimiento, que necesario es amar a Dios de verdad, que necesario es humillarse delante de Dios, que necesario es reconocer que sin Él nada soy, que necesario es aceptar su palabra sin andarla cuestionando y decirle: Dios, gracias por tu palabra, gracias porque has dejado tu palabra, gracias Dios porque por ella alcanzo el conocimiento de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Muy necesario. A mí me llama la atención cuando Jeremías, llévame a Jeremías al capítulo 15, verso 16. Y esta tarde yo quiero que en esto meditemos todos. ¿Cómo estamos reaccionando a esta palabra? ¿Qué hace esta palabra? ¿Cómo la consideramos? ¿Qué está haciendo en mí? ¿Qué es lo que yo siento que es esta palabra de Dios en mí? ¿La amo? ¿O la escucho porque no me queda otra? ¿O estoy aquí porque me da pena salir, irme? ¿Qué van a decir? El que ama la palabra de Dios está contento porque Dios le está hablando por medio de su palabra. Dice el verso, oiga lo que Jeremías le dice a Dios lo que ha sido la palabra de Dios para él. Fueron halladas tus palabras. ¿Sabe que me llamó la atención? Me interesó esto. Gloria al Señor. Cuando le dice fueron halladas tus palabras, en el original realmente no le está diciendo fueron halladas en el sentido plural, todas las encontramos. No, las hallé yo. Fueron halladas tus palabras por mí. Yo las encontré. Y te voy a decir qué es lo que ha sido tu palabra cuando la encontré. ¿Qué fue lo que encontré en ella? Fueron halladas tus palabras. ¿Y yo qué le dice? Las comí. ¿Cuántos en realidad pueden decir a mí me encanta rumiar la palabra de Dios? A mí me encanta escudriñarla y rumiarla y rumiarla y rumiarla hasta que le encuentro la esencia. Me llama la atención de la vaca, del ganado, que usted lo lleva al pasto y ella come y come y come y come y truena cuando jalan la hierba. Y ella come y come y no se detiene y sigue comiendo hasta que por fin ella se va a echar. Ella se echa o en la sombra o en algún lugar porque ya está mera llena. Y cuando uno está lleno, se duerme. Por eso algunos aquí se duermen porque vienen meros comidos. Un predicador me dijo, ¿sabes por qué los predicadores le tienen que estar diciendo a la gente despiértese, despiértese, despiértese? Porque llegan tan comidos, me dijo. Y cada vez cuando tú comes, lo primero que hace tu cuerpo se relaja, tu cuerpo está. Entonces la gente se está durmiendo y los predicadores piensan que la gente no quiere poner atención. No, y es que estos pobres vienen, me decía. Es mejor salir con hambre de este lugar, pero antes llenarse de la palabra de Dios. Escuche bien, mire esto y lo que le estaba diciendo, de que la vaca se echa. Cuando la vaca se echa, pero no tarda nada, cuando usted se da cuenta que regresa su comida y comienza, a eso se le llama rumiar. Cuando
Ya ha comido, pero la regresa y la vuelve a triturar hasta sacarle tiene 2 estómagos, y entonces ella va a otro lado y toda la que acaba de comer la tiene que sacar y rumiarla. Entonces hace la digestión que tiene que hacer. Vea lo que este hombre dice: fueron halladas tus palabras. O sea, yo las encontré. ¿Y sabe qué hice? Cuando las encontré, las comí. Un montón de creyentes inseguros que si eso es de Dios. Un montón de personas todavía cuestionando que, ¿y qué si esos hombres le escribieron? Un montón de gente aún están en las bancas. Mucha gente rechazando la palabra de Dios. No sabe qué es rumiarla, no sabe qué es comerla, devorársela. Y él dice: las encontré y me las comí. ¿Y qué más? Y tu palabra me fue ¿qué? Gozo. A ver si veo gozo en el rostro de los creyentes esta tarde. Tu palabra me fue gozo. El que tiene gozo, ¿cuál es la carita del que tiene gozo? You understand, Alex? Okay. Vea esto, lo que produjo en él al encontrar la palabra de Dios. Y por la, ¿qué le dice? Y por alegría de mi corazón. Wow, hermano, ese hombre de verdad que trituraba la palabra de Dios. Mi corazón está alegre. Tengo gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca, mi boca te confiesa. Escuche bien. Aquellos que no les gusta orar y no quieren levantar una oración y no quieren decir Dios a que se escuche, que da vergüenza, tenemos vergüenza. Y crecer en la congregación y no queremos hacer una oración de veras como debe de ser. Porque tu nombre se invocó sobre mí. No es que sobre él, no, yo te confesé con mis labios. Oh Jehová, Dios de los ejércitos eres tú. Wow, hermano, usted sabe que es tener al comandante de comandantes. Usted sabe que lo que el salmista estaba diciendo es que no hay otro más grande que tú con tanta autoridad. Alguien está aquí y yo te puedo confesar con mis labios, porque tu palabra me trajo gozo. Yo no la rechazo, yo me la como. Yo me como tu palabra. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no hay un Dios tan maravilloso y poderoso, todopoderoso como el Dios de las huestes de Israel, estaba diciendo. Eso sí es lindo. Hay alguien aquí que le ama la palabra, la escudriña, la leíste y después te quedas meditando en ella y rumiándola hasta entenderla. Y no solamente entenderla, sino que haga un impacto en lo íntimo tuyo, en el hombre interior. Haga un impacto a esta palabra y puedas decir: tu palabra es dulce para mí, Señor. Tu palabra es alimento para mi vida. La gente que rechaza la palabra de Dios, hermano, esas porciones bíblicas, ay, lo sacan de sus casillas. Al que no le gusta escudriñar, ese no sabe qué es saborear realmente la palabra de Dios. Hay gente que se la lee, hermano. Hay gente que la memoriza. ¿Cuántos viajes hice a diferentes países y me encontraba con los borrachos con la botella en la mano y bien borrachos y recitándome los salmos? Wow, eso no quiere decir que eres un amador de la palabra de Dios. No,
es que el que ama la palabra de Dios se aparta de la maldad del pecado, se aparta de andar con gente que no le es de edificación a su vida, que si te acercas a ellos es para traerlos a Cristo, no para que ellos te aparten a ti. Qué necesario es entender la clase de reacción que hay que tener a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Oh, amar esta palabra, amarla, que la lees y te impacta y sientes que te adentra hasta lo profundo y sientes dulzura en ella, sientes vida en ella, no en las cosas vanas, sino en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted que las cosas son buenas si usted no las ha probado? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dicho: esta fue la mejor comida que he probado? ¿Y cómo supo? Porque la comió, la probó y le gustó y siguió comiendo. Dame más, mujer, dame más. Eso está buenísima esa comida. ¿Y cuándo la vas a hacer otra vez? ¿Está alguien aquí? Y pasa el tiempo, ¿y cuándo vas a volver a hacerla? ¿Y cuándo lo vas a volver a hacer? Y ahí le traigo a mi esposa: Rosy, nadie te ha dicho que cuando te van a regalar nuegados. Y me dice: Bonerge, pero es que yo casi no los como. Pero yo sí, le digo, a mí sí me encantan. Crecí comiendo nuegados y los saboreaba y me encantaban. Gloria al Señor. ¿Cómo supe? ¿O cómo me llegaron a gustar? Porque me los comí, me encantaron. Mire esto, hermano. Esto es lindo, gloria al Señor. Es que saborear la palabra de Dios es una cosa. Leerla, abuelo de pájaro, digo yo, es otra cosa, hermano. Escudriñarla, querer saber qué significa tal cosa. Ahí traigo a los hermanos: pastor, ¿y esto qué quiere decir? Busquen el diccionario, por favor. Escudriñen, 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 escudriñen. Vuélvanse lectores. Amen esta palabra, ámenla. Gloria al Señor. Es que esto es necesario conocerlo. Cuando Jeremías descubrió aquella palabra preciosa de Dios, fue lo más dulce que le pudo haber pasado. Oiga esto, lo más dulce que él pudo haber probado en la vida. Le dice a Dios, mire lo que le dice a Dios: recibí tus palabras con gusto. No solo las probé, sino que las comí y las recibí como el alimento más exquisito para una persona que está hambrienta. ¿Cuántos son hambrientos de la palabra de Dios? ¿Cuántos son hambrientos espiritualmente? ¿Cuántos son hambrientos de Dios? Esto es lo mejor. Su presencia, la oración y esta palabra, la oración y esta palabra, la oración y esta palabra. Nunca vas a saber qué es debilidad. Conocerás fortaleza, conocerás fuerza, tendrás ánimo pronto. Siempre querrás adorar a Dios, siempre. Yo creo que hasta el inglés se te saliera. Who's going to stop me from worship God? Who's going to stop me? Alguien puede decir en esta tarde: Who's going to stop me? ¿Quiere que le diga quién lo va a detener? Usted mismo. Usted dice: yo no alabo a Dios. ¿Y quién lo mueve de ahí? ¿Y quién le saca un aleluya a usted? ¿Alguien está conmigo? Que alaba al Señor, Isabel, y no quiero.
y quien mueve a Isabel a adorar a Dios. Pero cuando Isabel oiga esto, descubre que esta palabra es más dulce que la miel, y que la miel que chorrea del panal. Dijo David: es que esto es delicia, es que esto da vida, es que esto llena, esto da vigor. Mis hermanos, más palabra y más presencia de Dios. Más palabra y menos negrobión. Más palabra y menos penicilina. Más palabra y más presencia de Dios. Más hablar con Dios. Alimentar el espíritu con esta palabra. Mire, pastor, mire, hay veces que yo no puedo ni dormir. Y sabe que hay creyentes que el NyQuil buscan. Le dan a los niños NyQuil para que se puedan dormir, porque eso tiene alcohol. No. Necesitamos más palabra y más presencia de Dios. ¿Cuántos, como dicen, agree with me? Más palabra, más presencia de Dios. ¿Qué me dices? Más palabra y ¿qué más? Y más presencia de Dios. ¿Cuántos se ponen a la lista? Más palabra y más presencia de Dios. Que cuando la líder de damas les diga a las damas: hay oraciones. ¿Cuántas damas quiere Mercedes? Todas. Ahí vamos a clamar, porque queremos más palabra y más presencia de Dios. Los caballeros se les invoca a orar. Ellos dicen: ahí vamos, queremos más palabra y más presencia de Dios. Digan los fríos, amén. Pastor, ¿qué está diciendo? Ok. Digan la gente que tiene avivamiento de Dios, amén. Es que el que tiene avivamiento tiene gozo. El que tiene avivamiento de Dios tiene vida. El que tiene la palabra, el que tiene presencia de Dios, no le cuesta alabar a Dios, no le cuesta adorar a Dios, no le cuesta derramar lágrimas de sinceridad. Agradecido. Agradecido. Los líderes luchan queriendo hacerlo responder a usted. Los cantores luchan. ¿Y por qué tan duros? Decía. ¿Y por qué tan duros están? Ariscos a la presencia de Dios. Hay gente todavía a este nivel del servicio, ariscos a la presencia de Dios todavía. Uy, ese callarse. Mis hermanos, ¿sabe una cosa que yo descubro y lo veo cuando las vigilias? Que según la vigilia va avanzando, la presencia de Dios va escalando. Y mucha gente, hay ciertos hermanos que van como: me voy durmiendo, pero no. Los que están vivos y los que quieren más presencia de Dios, hasta que hasta que esos tizones se encienden. Y llega un momento donde la presencia de Dios es gloriosa. Alabado el Señor. Mis hermanos, sacar a alguien de la pereza. Trate de animar a un perezoso. A una persona que llegó a la casa y ya. Trate de activarlo después. Active ese hombre después que ha llegado del trabajo. Y cuando ya los hombres se relajan y me haces tal cosa, es que vengo cansado. Y sabe que las mujeres pueden llegar trabajadas, cansadas. Y casi la mayoría mujeres, porque si hay algunas que llegan y ya no dieron más. Pero la mayoría de damas llegan de los trabajos seculares.
tienen niños y les tienen que llegar a dar de comer, hacerle comida al esposo. Y el esposo come y se va a sentar al sofá y ellas siguen pendientes de cómo van a dormir los niños, pendientes de la lavada de ropa, siguen todavía activas, hermano. ¿Cómo le hacen? Yo quisiera que los caballeros de verdad nosotros entendamos que hay que alabar a Dios a costa de lo que sea. De lo que sea. Mostremos los caballeros que amamos a Dios. ¿Cuántos caballeros se ponen de pie y le dan un gloria a Dios esta tarde? Y le dicen: Dios, te amo. Dios, amo tu palabra. Dios, gracias. Gracias, Dios. Tú eres mi vida. Dios, tu palabra me alimenta. Dios, tu palabra, Dios, me da vida. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Yo recuerdo cuando Jesús aún dijo: mi partida está pronta y van a aparecer gente que no les va a importar el rebaño. Pablo, aflicción de Pablo, que él ya iba a partir. Y van a aparecer gente malvada, gloria al Señor, que van a matar la iglesia, el rebaño. Gloria al Señor, no les va a importar el rebaño. Y Pablo sentía que se iba, gloria al Señor. ¿Sabe una cosa? Muchas veces Dios nos da buenos pastores, pero no entendemos o no sabemos o no los apreciamos. Y hay gente, hermano, legal, hay personas que si no hay alguien animándolo y hasta sacarle un aleluya, no va a decir aleluya. Y hay líderes, hay hermanos, hermanas que andan pendientes, que luchan para que usted se envuelva en la presencia de Dios. Y cuando no lo tenga, usted, esa hermana que tanto tiempo ahí le está hablando y animándola y diciéndole: alaba al Señor, iglesia, alabe al Señor, hermano, y haga esto, hermano, y levante las manos, por lo menos, hermano, más para abajo las tiran. Dígale que está a su lado: de aquí en adelante levántalas, por favor. Alabado el Señor. Qué bueno es Dios. Me comí estas palabras, las recibí como un alimento lo más exquisito. Oiga, como le puede pasar a una persona hambrienta. Pero esta palabra que Jeremías había tratado, oiga esto, que había encontrado tan dulce, a Jeremías lo había revolucionado. Esta palabra que Dios le había mandado a predicar, y los hombres la rechazaron, las palabras de Dios, y aborrecieron a Jeremías al punto de echarlo a un calabozo. Y Jeremías seguía hablando de que venía destrucción, pero era la palabra de Dios a aquel mundo perverso, a aquel mundo que rechazaba tanto a Dios. Proverbios capítulo 8, hija, por favor. Proverbios capítulo 8, verso 33 hasta el 36 vamos a leer. Proverbios 8, 33 al 36. Qué lindo. Mire lo que dice esta porción de las escrituras en esta tarde. Cuando el proverbista escribe: atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Quién hablaba ahí? La sabiduría, el Señor. Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Qué sigue diciendo? Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Cuántos quieren el favor de Jehová? ¿Cuántos queremos el favor de Jehová?
Deleites en el Señor, deleites en el Señor, deleites en su palabra. Alabado sea Dios, y usted va a alcanzar la bendición de Dios, el favor de Dios. Próximo verso. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Más claro eso no puede ser. Todo el que aborrece mi palabra, el que la rechaza, el que la cuestiona, ama más la muerte que mi palabra, está diciendo Dios. Lucas 8:15. Cuando Jesús habló acerca de la parábola del sembrador. Solo un verso voy a leer porque el tiempo avanza. Jesús explicando la parábola del sembrador, de la que cayó en buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, ¿qué dice? Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué le parece eso? El que recibe la palabra de Dios, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, no la rechazan. La escuché, la retengo. Pero hay gente que escucha la palabra y comienza a cuestionarla. No, eso no es así. No, que esto, no, y a buscar defectos. Pero el que retiene la palabra con corazón bueno y recto, mire qué lindo es esto. La palabra oída, esos son los que dan fruto. Hay gente que acepta a Cristo, pero es porque usted lo fue a traer de la banca. Este domingo pasado, creo que no está aquí mi hermana que vino el domingo pasado. Por primera vez vino. Por primera vez vino. Y me dijo: yo sé que yo necesito entregarme al Señor. Yo sé que me ama. Yo siento que lo he recibido, pero sé que me falta un paso mejor todavía, me dijo. Pero lo que no quiero es que me vayan a sacar de la silla. Porque entonces yo voy a aceptar a Cristo porque tú me dijiste, no porque yo quería hacerlo en ese momento. Me dijo: no quiero que me digan. Déjame quieta, me dijo. Dile a los hermanos a que nadie llegue a traerme. Ahora, si el predicador me llama y yo me rehúso, y es otra cosa, pero que no venga nadie, me dijo, a estarme diciendo. Conozco a un pastor, bueno, mi esposa, todas mis hijas lo conocen, a un hermano en la fe, hoy es pastor. Él le dijo al pastor, nos reunió a la directiva y le dijo al pastor: yo voy a aceptar al Señor, pero no me vaya nadie a sacar de la silla. Déjeme, yo lo voy a hacer porque sé que yo soy el necesitado. Pasaron algunos cultos. Un día le hizo el llamado el predicador, él salió. Yo me quedé adentro del santuario y él se fue. En el parqueo estaba cuando sintió que tenía que, ya no se podía ir. Regresa al santuario y lo veo yo desesperado. Yo estoy adentro y le digo: yo sé a qué vienes. Yo sé a qué vienes, le dije. Tú vienes a aceptar al Señor. Sí, me dijo, y comenzó a llorar. Qué lindo es cuando de corazón, con corazón bueno y recto retenemos la palabra oída. Esa es la gente que da fruto con perseverancia. ¿Alguien está aquí? Recuerde que la parábola, Cristo dijo: una semilla cayó junto al camino. Cayó porque cayó. Otra cayó en pedregales. Y dice, cuando él explica la parábola, esos son los que en el momento la reciben. En el momento está bien, por emoción, pero no de conversión. Cuando tú de alguna manera
Hay gente que dice: es que me hostigan tanto, que me dicen y esto y el otro, y salen los diáconos y el pastor o el predicador hizo el llamado y no basta más, que allá van ustedes. Yo siempre he creído que si un servidor se mueve en la dirección del Espíritu, esa persona va a decir sí. Pero eso hay que andarle mero listo. Eso hay que saber en los instantes de Dios. Gloria al Señor, porque reconozco y sé que hay gente que lucha en una banca y después dice: si alguien se hubiera acercado. Pero ahí es donde se necesita el discernimiento del Espíritu para moverse en esos momentos. Qué necesario es esto. Gloria al Señor. El arrepentimiento es la puerta, se dice, para escapar de la perdición. El arrepentimiento. Y hay que ser genuino. Hay que recibir como es esta palabra. Salmos capítulo 119 verso 101. Veamos lo que el salmista dice. Gloria al Señor. En esta porción de las Escrituras. 119 del Salmos, el verso 103. 103, por favor, 103. Pero bien, perdón. De todo mal camino, le dice el salmista, contuve mis pies para guardar, ¿qué? Tu palabra. Repítanlo todos y díganle al Señor eso. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, para practicar tu palabra. Me di cuenta que iba por veredas o por caminos equivocados, o estaba siendo influenciado por personas que no me conviene tener de amistades. Señor, yo me aparté de ahí para guardar tu palabra. 2. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Cuántos permiten que Dios les enseñe? Necesitamos que el Señor nos enseñe. Verso 3. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, con signo de admiración. Oh, cuán dulces. Alguien lo dice con admiración, que usted mismo se admira lo que la palabra de Dios impacta su corazón. ¿Qué tanto lo impacta a usted la palabra de Dios? Qué lindo es cuando la palabra de Dios nos impacta. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sigue. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. ¿Y qué si no amamos los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la inteligencia que vamos a recibir? Por eso digo, y lo he dicho antes, que nuestras generaciones dicen que son tan inteligentes y se volvieron más ignorantes que otra cosa. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué lindo es esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Oh, es que tu palabra de verdad ha hecho un impacto en mi vida. ¿Cuántos le dicen al Señor gracias porque pude encontrar tu palabra, Señor? El amor a la verdad prepara el camino a la vida eterna. La verdadera sabiduría se encuentra en guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Qué bendición hay cuando oiga esto, cuando consideramos la palabra de Dios como lo más valioso. La gente prueba de todo en la vida, pero cuando se le ofrece a Cristo, cuando se le pide que haga, mire mis hermanos, a mí me llama la atención ver a parejas muchas veces unidos, pero no se quieren casar. Cuando viene el momento de que de veras hagan
un compromiso, es donde la gente se esquiva. Llame a los creyentes a un compromiso y ellos no hayan que hacer, nerviosos se ponen. Mire, si están sentados, hable de compromiso. Al que no está casado, le comienzan a temblar las piernas, le da nervios, no detiene nada. Cuando le habla a usted a la gente de compromiso, no haya que hacer, no sabe corresponder. Pero el que ama, ese hace compromiso. ¿Está alguien aquí? El que ama se compromete. El que ama al Señor se compromete. El que ama a su esposo o su esposa y no estaba casado, busca manera. Pero él dice: yo necesito estar legalmente casado. Cuando mi hija mayor nació, no estábamos casados legalmente con mi esposa. Y cuando yo me di cuenta que había que poner el apellido, yo dije: uy, no, mi hija no puede quedarse sin mi apellido. Eso sí no me va a hacer nada de gracia. Y mi esposa le puso mi apellido, pero yo sabía que todavía me faltaba. Y cuando mi esposa me dijo: nos vamos a casar entonces. 3 meses tenía Elena. Cuando fuimos a la corte, Elena fue la persona, el witness, el testigo del casamiento de mi esposa y mi persona. Ningún otro familiar, nadie. Llegamos a la corte y ahí la muchacha que nos casó y Elena que estaba en una sillita. Entonces cuando me casé yo me sentí, dije: hoy sí lleva mi apellido. Ese apellido no se lo remueve nadie. Yo ya sé lo que usted está pensando. Ay, iglesia, el pastor conoce sus ovejas. Dije que la gente prueba de todo en la vida, pero cuando se le ofrece a Cristo, lo piensan demasiado. Y usted les dice: recíbelo hoy. Lo voy a pensar. Póngase sobre sus pies. Y yo le digo a aquellos que nunca han recibido a Jesús: recíbelo hoy. Recíbelo hoy. Y yo le digo a aquel adolescente, aquella adolescente, aquel joven, aquella jovencita, aquella dama, aquel caballero que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador: recíbelo hoy. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué reacción llevas? ¿Qué reacción tienes a esta palabra? ¿Qué reacción? Es hora de apreciar la palabra de Dios. Ahí donde se encuentra cada uno, dele gracias a Dios. Gracias porque me enseñas a amar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque estoy entendiendo aún más que entre más yo ame tu palabra, mayores serán mis bendiciones, Dios.